todo lo bueno, lo verdadero, todo lo justo, todo lo bello, todo viene de ti. 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 Veo cada día, cada rostro en cada esquina. No existe ley que contradiga. Es libertad que se respira. Lo veo en la armonía. Somos una gran familia. Tú plantaste la semilla, es el regalo de la vida. Cantamos. Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Solo a ti cantamos. Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Juntos adoramos. Dios, eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Solo a ti cantamos. Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Juntos adoramos. Dios, eres Elohim, el principio y el fin, la Santa Trinidad, el camino y vida. Todo existe por ti, agua viva sin fin, Rey por la eternidad. Cielo en la tierra, cielo en la tierra, cielo en la tierra. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor.
imposible. Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Muy buenas tardes, que Dios los bendiga mucho. Esta semana empezamos el lunes con una reunión por Zoom que fue muy edificante, la verdad, y me gustó mucho todas las exposiciones, tienen mucha riqueza, pero quería comentarles algo de lo que vivimos con respecto a la predicación de Jorge Mitián. Fue algo muy bien explicado, la verdad que hizo un ejemplo que bien claro para todos. Es como que si una pantalla la dividiéramos en 4 y habló de 4 cosas que son fundamentales, que todo cristiano debería entender. Empieza con el capítulo 1, donde habla de la degradación del ser humano y todo lo que conlleva. Después el segundo cuadro era el justo castigo de Dios por esos pecados que tiene la humanidad. Después habla de la redención de Cristo, la justificación de nuestros pecados. No se puede entender como un Dios tan justo, tan perfecto, con una atmósfera de santidad, puede tener en su presencia a los seres humanos con tantos pecados encima. Y ahí explicaba magistralmente la justificación y lo que nos hace aceptos a Dios. Y el cuarto cuadro hablaba de la predicación. Así que no voy a hablar del tema, pero sí les animo a que vuelvan a escucharlo, porque nos clarifica muchas de las cosas que vivían en ese tiempo los romanos y que la palabra es totalmente actual para ahora. Así que les animo a volver a escuchar eso. Pero sí quiero referirme en esta tarde a un pasaje del libro de los Romanos, que en algún momento creo que lo citó, pero así por arriba nomás, Jorge. Es Romanos, son textos bien conocidos, pero le pedimos a Dios que nos ayude para poder entenderlo, porque es como el corazón prácticamente de toda esta epístola. Romanos, el capítulo 1, los versículos 16 y 17, le pido que me acompañen. Está dividido, tiene como un título ahí que dice el poder del Evangelio, y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Para ponerlos un poquito en contexto, Pablo no estaba en Roma todavía, era una carta que les envía, porque él tenía, como dijo en alguna oportunidad, se sentía deudor de todo lo que él había recibido. Así que después de las salutaciones que están en los primeros versículos de este libro, él en el versículo 15 expresa su deseo de ir a Roma. Y el versículo 16 que leímos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y es llamativo que Pablo diga: no me avergüenzo del Evangelio, porque
Hay un dicho que dice: el que se quema con leche cuando ve la vaca llora. Él tenía súper motivos para dejar de hablar del Evangelio, porque ustedes saben cómo fue la vida de él. En algún momento fue apedreado, lo dejaron por muerto, en otro lo azotaron, en otros lo tuvieron en la cárcel, pasó diversas situaciones como naufragios, y cualquier persona que por alguna razón que de su vida, de su impronta que tenga, que esto es lo que yo quiero hacer, y tiene tantos disgustos, de pronto dice, bueno, es momento de cambiar de oficio o a bajar un poco la intensidad de lo que estoy haciendo. Pero Pablo, a pesar de todas esas cosas, al entender lo que era el Evangelio, eso no le importaba. Y él dice: no me avergüenzo del Evangelio. Y ustedes ahora, y todos nosotros que sabemos y vivimos en un país que se dice cristiano, decir que no nos avergonzamos no sería algo, oh, qué extraordinario. Pero decirlo en el contexto en donde vivía, en los contemporáneos que tenía Pablo, sí que era un hecho bastante difícil. Fíjese que le está hablando a un imperio que no solamente se destacaba por su capacidad militar, sino porque culturalmente tenían también mucho de qué jactarse. Habían sido influenciados por los griegos, así que la ciencia y el saber era algo para ellos muy elevado, y hacían gala de esto. Decirle que no se avergonzaba de Jesús, para ellos era casi risueño, porque ellos miraban toda la historia. Jesús, ¿dónde nació? Si ellos empezaban a mirar de quién hablaba Pablo, hablaba de una persona que nació de la forma más humilde que se puede nacer, en un establo, rodeado de animales. Su vida fue una vida sencilla, era hijo de un carpintero, no se destacaba por ser de la nobleza de los judíos, y la muerte que tuvo Jesús fue la más vergonzosa de todos, porque la muerte en la cruz era lo peor que le podía hacer, era reservado solamente para las personas que eran extremadamente malas, o violadores, o asesinos, o cualquier cosa que uno se le imagina. Lo peor de lo peor era el que moría en la cruz. Así que decir Pablo, no me avergüenzo de Jesús, para muchos le causaría curiosidad a ver qué es lo que iba a decir, porque la verdad que ellos sí, y quizás muchos de los que recibieron la carta de Pablo, de los que vivían en Roma y recibieron esto, seguramente muchos estarían un poco avergonzados. Y de hecho, no sé si no les pasa a ustedes también que en algún momento, para quedar bien con las personas, prefieren a veces no expresar lo que sienten, su fe en el Señor y todo lo que uno vive de iglesia adentro o en su casa, y donde uno expresa libremente. Cuando estás frente a otros, ¿cómo es tu comportamiento? ¿Te cuesta decir o te da vergüenza expresar tu fe en Jesucristo? Yo tengo compañeros de trabajo que no se avergüenzan, y son bastante sinvergüenza ellos, y tienen una vida bastante complicada, desastrosa, y se matan de risa cuando le dice: vos sos esto o aquello, o sos adicto a aquello o a lo otro. No les da vergüenza, pero a nosotros que llevamos la verdad de Dios que se reveló a nuestras vidas, a veces es increíble que todavía pase por nosotros esta sensación de vergüenza cuando tenemos que expresar. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No es que en la predicación hay poder, Dios es el poder. ¿Y para qué? Para salvación de todos los que creen. O sea, el poder se activa en la predicación, porque podemos tener, porque es poder, el poder, la palabra parece que deriva de dinamita, dinamis, o dunamis es la palabra en griego, que nosotros la tradujimos como dinamita. Es el poder de Dios que se activa
activa cuando predicamos. Por eso muchas veces Dios dijo, no tengas temor de lo que vas a decir, porque cuando abras tu boca yo pondré mi palabra. El poder es de Dios. Y Pablo era consciente de esto. Él había sido consciente porque su salvación, si ustedes se acuerdan lo que era Pablo antes de conocer a Jesucristo, él respiraba venganza y muerte. Él odiaba a los cristianos porque entendían que era una raza que no tenía nada que ver con lo que ellos habían aprendido. Y de hecho él consintió la muerte de Esteban, el primer mártir, pero también después se empezó a perseguirlos y lo metía en la cárcel, hasta que en un momento de demostración de poder de Dios, cuando él iba a apresar a los cristianos de Damasco, dice que una luz lo encegueció y una voz que le dijo, Pablo, ¿qué estás haciendo? Yo soy la persona a quien vos estás persiguiendo. Y esa relación que tuvo con Jesús a partir de ese momento cambió la historia por el poder del Evangelio. Ese poder transformó su vida, y no solamente la vida de Pablo, sino de millones de personas desde el momento en que salieron a predicar a todo el mundo hasta ahora. Ha llevado este evangelio a la transformación de miles, de millones de personas. Entonces, Pablo, sabiendo que tenía en él el remedio, la respuesta a un mundo que sufre y que quizás hasta ni sabe que sufre, pero su dolor, su vacío espiritual lo está llevando a buscar o a incursionar en algunas cosas que los alejan más de Dios. Escuché esta semana, y creo que muchos también los que estuvieron en el encuentro escucharon, de que Omar Gaitán dice que en su semi-inconsciencia, mientras estuvo en terapia intensiva, y dice que él estaba ahí solo, prácticamente desnudo, solamente con un pañal, y por ahí tenía un rato de conciencia, no podía hablar, pero sí era consciente que a su alrededor gente se moría. Gente que no podía hablarles, que no podía consolarles, que no podía predicarle el Evangelio. Y se sentía impotente porque quería hacerlo, porque sabía que la solución para estas personas, que si se morían sin Cristo se iban al infierno. Y esto es una realidad. Mucho no se habla del infierno y del cielo, pero es una realidad. Lo que dice el libro de Romanos en el primer capítulo, y da una lista larga de situaciones que los pueden llevar a las personas al mismo infierno, pero también te da la solución. Te dice que esta es la realidad, esto es la consecuencia de lo que pasa porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero te da también la solución de cómo podemos ser librados de la ira de Dios, y que también nosotros tenemos la responsabilidad. Por eso Pablo decía, no porque era un tipo que le gustaba sufrir, sino porque entendía que Roma había entrado en un estado de degradación moral tal que, por lo que dicen los historiadores, muchos de los grandes imperios cayeron por la degradación moral de sus ciudades. Entonces él sabía que tenía en sí la solución para eso. Por eso decía, no me avergüenzo del Evangelio, no me siento poco por predicar el Evangelio, siento que es el poder de Dios que me acompaña, y poder decirle a las personas, a los que estaban pasando, y las consecuencias del pecado en el que estaban viviendo. El Evangelio es poder de Dios. Dice el libro de Corintios, el primer capítulo de Corintios, el capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para las personas que no entienden es locura, por eso no nos critican, pero no tenemos que enojarnos con ellos porque no entienden. A un ciego no le podés pedir que vea y que no se tropiece porque está ciego, pero eso es lo que hace el poder del Evangelio, como hizo con Pablo, que dice que
que quedó ciego, y cuando vino el profeta a orar por él, dice que se le cayeron como escamas de los ojos y pudo ver otra vez. El diablo ha cegado la mente, el corazón y los ojos de las personas, pero Cristo, el Evangelio de Jesucristo, hace que sus vistas puedan ser limpiadas. Dios nos opera de cataratas que nos impiden ver la realidad de Dios, y empezamos a ver, y empieza la transformación de las personas. Cuando las personas entienden el Evangelio de Cristo, es como una explosión en su interior que transforma. Dios viene para transformar las vidas. El Evangelio es el poder de Dios. Es el que cambia, es el que transforma. Para los que no creen es locura, pero para nosotros es poder de Dios, para escapar de la ira de Dios. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista en su predicación? Cuando la gente, por lo que él empezó a predicar, la gente empezaba a venir en multitudes, y él le decía: ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Y entendiendo que la ira de Dios no es como la ira de nosotros, que nos enojamos y podemos llegar a hacer desastre. La ira de Dios es producto de la degradación de las personas que, al no entender o directamente al desafiar y rechazar a Dios, están yendo directamente al infierno. Y entonces uno a veces como que puede decir, qué sé yo, cómo Dios puede tener ira. Pero cualquiera de nosotros que ama, sinceramente, si les hablo a ustedes que están escuchando, si entra alguien en tu casa y vos amás a tus hijos con todo el corazón y vas a dar la vida, y si alguien viene, lo lastima o hace algo en contra de ellos, me vas a decir que no vas a enojarte, que te vas a poner mal. ¿Pero por qué? Porque amás a tu hijo, amás a tu esposa. Por eso, si hay cualquier tipo de injusticia, uno se revela. Por ahí uno mira la televisión o algún programa y ves que algunas personas que hicieron grandes desastres y desfalco, y después por algún artilugio de la justicia salen en libertad, y otros que quizás fueron partícipes de algún hecho delictivo menor. No digo que está bien en comparación de lo otro, simplemente digo que quizás su encarcelación no es justo, pero ahí están por años y nadie se acuerda de ellos y están olvidados. Entonces se produce esa injusticia, esa bronca interior, pero ¿cómo puede ser? Y qué sé yo. Pero claro, hilando un poquito más finito, uno se enoja cuando hay injusticia con respecto a los demás. Si alguien hizo algo malo, ¡ay, qué mal aquello! Y empezamos a criticarlo y a condenarle. Pero no somos tan estrictos con nosotros mismos. La realidad es que pensamos a veces que Dios tendría que mirar para otro lado cuando nosotros no hacemos las cosas bien, hacer la vista gorda, como dicen, y dejar pasar alguna de nuestras cosas, pero somos mucho más estrictos con los demás. Ahora, esto dice el texto que sigue, el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entiendo que al decir por fe y para fe, hay una fe inicial que Dios permite que podamos tener para poder captar con nuestra mente muy saturada de cosas, poder entender el Evangelio. Pero para fe es de esa vida continua que nos tiene que hacer crecer, porque somos justificados por Dios, porque si no, no podríamos ser aceptos ante el Padre. Dios nos tendría que rechazar, porque en su justicia perfecta nosotros no entramos. Nos queda muy grande la salvación, pero cuando Dios derrama esa gracia y nos justifica, luego esa fe nos tiene que llevar a una transformación. No podemos estar permanentemente equivocándonos con las mismas situaciones en forma reiterada, y con el paso del tiempo, y pasan 10, 20, 30, 40 años y seguimos con lo mismo. Entendemos que tenemos que sufrir una transformación para poder entender que este Evangelio que nos fue predicado y que viene de
miles de personas hablándoles, por algo estamos hoy acá nosotros, pero también tenemos, cuando recibimos esta verdad, esta transformación, tenemos nosotros también el derecho, la alegría, la bendición, la obligación, podríamos decir también, de compartir. No nos debemos avergonzar de este hecho transformador que hemos recibido. La palabra que dijo Pablo en esta oportunidad, Dios quiera que la podamos decir también nosotros. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios y todos nosotros somos testigos de lo que hace Dios en la vida nuestra. Si miramos para atrás, vemos todas las bendiciones que hemos recibido de Él. Entonces, queridos, les animo en el nombre del Señor que, como por gracia Dios permitió que encontremos este camino que nos lleva a una vida eterna, no solamente para vivir acá tranquilo, en paz, y tener una familia que honre a Dios y tener un ambiente tranquilo dentro de casa, sino que es para compartirlo. La predicación se activa en la predicación. El poder de Dios se derrama en nosotros para que nosotros hagamos lo mismo con los demás. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque entendemos de que si estamos hoy acá es porque vos actuaste en misericordia y usaste a personas que no se avergonzaron de hablar de un Dios maravilloso, y por eso podemos disfrutar de este tiempo que tenemos personal. Pero ahora en nosotros está la responsabilidad para que tu palabra siga corriendo, para que este mundo se llene de la gloria de Dios como está escrito. Tenemos nosotros sobre nuestras vidas la responsabilidad de compartir esto que con alegría podemos vivir en nuestra familia y en nuestras iglesias. Pero Señor, queremos echar de nosotros todo lo que el diablo a veces construye, que no tenemos la capacidad para poder hablar, porque no somos nosotros, es tu poder que actúa a través nuestro. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.